Hola, bienvenidos a la segunda semana de este estudio bíblico que le he puesto el camino a la promesa. Ojalá hayan podido ver la primera semana donde vimos acerca del inicio de la historia de esta promesa que Dios da al pueblo de Israel, que como vimos no inició con Moisés, sino que inició con Abraham. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Iniciemos bien, iniciemos orando. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu bendición, por tu unción, por tu misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Venimos ahora poniendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que todo lo que vayamos a ver a través de tu palabra realmente transforme nuestra vida para ser cada vez mejores hijos, para ser cada vez mejores siervos, para ser cada vez mejores personas. Así que, Señor, gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, entonces, como les decía, voy a poner la presentación de esta semana para que puedan ir viendo la información. Vamos a ver, creo que ahí ya la deberían estar viendo. Entonces, como les decía, camino a la promesa, los éxitos y fracasos de un pueblo en busca de su promesa. Esta semana le puse dudas y ahora van a ver por qué, porque realmente es importante cuando ya Dios nos dice la promesa o Dios ya tiene la promesa para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cómo eso, cómo nuestro interior, cómo nuestra mente, cómo nuestro corazón también muchas veces pueden llegar y boicotearnos y hacer que esta promesa se atrase o inclusive hasta que no se dé? Entonces, resumen de la semana pasada, recordemos que Moisés había huido de Egipto, se había hecho pastor de ovejas, un día las lleva al monte Sinaí y ahí ve una zarza ardiendo que no se quemaba, eso llama su atención y entonces dice, voy a ir a ver qué pasa. Cuando llega, el Señor le dice, Moisés, Moisés, y le dice que quite el calzado de sus pies porque están sucios o están impuros y que no puede entrar así a la presencia de Dios. Y después le dice que ha visto el sufrimiento de su pueblo y que ha decidido liberarlo. También ya vimos que es que era ya el tiempo de liberarlo y que los llevaría a una tierra de abundancia, de prosperidad, que era la tierra de Canaán, que era una tierra que inclusive ya estaba ocupada. Era una tierra que ya había gente ahí. Y vean este dato interesante. Jacob y sus hijos vivían en esa tierra. Después, por una hambruna que hubo, una gran sequía, tuvieron que trasladarse y llegaron a Egipto. Y ahí estuvieron mucho tiempo. Después de esa tierra llegaron otras personas, la cultivaron, la transformaron y la hicieron productiva. Ahora Dios les estaba devolviendo esa tierra, no como la dejaron, sino mejor, sino realmente algo que digno del Señor. Cuando el Señor nos da algo, no nos da algo a medias. ¿Okay? Entonces, y Dios le da una orden a Moisés, ir al faraón, ve al faraón, porque te voy a utilizar para libertar a mi pueblo. Y aquí es donde viene entonces todo esto que vamos a analizar acerca de las dudas. Y vamos a empezar a leer en Éxodo 3, versículo 11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto y sacar de Egipto a los israelitas? Aquí viene la primera duda de Moisés. Sí, Señor, ya sé que me dijiste todo eso, pero a ver, una pregunta. ¿Y quién soy yo? O sea, ¿qué valor tengo yo? O sea, ¿quién esto va a llegar a hacer lo que estás pidiendo, Señor? ¿Les ha pasado? Dios, vamos a ver, Moisés había visto el poder de Dios, vio una zarza ardiendo, supo que era el Dios de sus antepasados, seguro había escuchado acerca del poder de Dios. Y no era que tal vez Moisés no creía en Dios, era que no creía en sí mismo. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que pueden entorpecer el tomar las promesas de Dios somos nosotros mismos. Es que no creemos que realmente podemos o no creemos que son para nosotros. 40 años atrás, Moisés sabía quién era. Era un príncipe de Egipto con conocimiento, riqueza, poder, autoridad, pero por matar a un egipcio para defender a un hebreo, todo eso había cambiado. Él dejó atrás todo lo que era.
Entonces, después de 40 años, donde tal vez él sentía que había fracasado, que ahora estaba pastoreando ovejas, ya Moisés no tenía la misma seguridad que tenía antes. ¿Cuántos de nosotros por un evento así dejamos de ser quienes éramos? ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros pasa algo en nuestra vida y nuestra confianza se ve mermada? Y cuando Dios nos dice que tiene una promesa para nosotros, no creemos que sea para nosotros o no creemos que podamos llevarla a cabo. Recordemos que Moisés tenía doble nacionalidad. Moisés era egipcio, pero era hebreo. Con lo que pasó, dejó de ser egipcio, pero seguía siendo hebreo. Dios estaba utilizando a Moisés, o Dios quería utilizar a Moisés, no por la capacidad que él tenía y todo lo que había aprendido en su formación con los egipcios. Él lo estaba utilizando, quería utilizarlo simplemente porque era de su pueblo. Usted y yo somos del pueblo de Dios y por eso Dios quiere utilizarnos. Entonces seguimos leyendo, ¿verdad? Y la pregunta, vamos a ver, era válida. Bueno, Señor, sí, ya pasaron 40 años y ¿por qué me lo pides a mí? O sea, ¿quién soy yo para hacer eso? Éxodo 3:12 dice, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envió. El Señor le dice, tranquilo, Moisés, yo voy a ir contigo. No vas a ir solo, mi presencia va a ir, mi poder, mi autoridad va a ir contigo, pero te voy a dar una señal de que soy yo el que te envía. Y vean la señal, porque a veces entendemos las señales incorrectamente. ¿Cuál va a ser la señal? Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Entonces, dijo, yo estaré contigo. Cuando conocemos al Dios que está con nosotros, podemos dar ese paso de confianza. Podemos saber de que es su voluntad. Ya no había una excusa de que, Señor, no nos verá y quién soy yo. Dijo, bueno, no vas a ir vos solo, sino que yo voy con vos. Y le dice que entonces le va a dar una señal. Pero vean que siempre nosotros decimos, Señor, si es tuyo, dame una señal para poder avanzar. Señor, si esta promesa es tuya, muéstrame algo que me diga que sí. Señor, si esto es tuyo, quiero ver algo que realmente me diga que voy por el camino correcto. Pero vean la señal que Dios le dio. Le dijo, la señal sería que cuando salieran de Egipto y llegaran a ese monte donde estaba, ahí iban a decir, Dios fue el que nos sacó de aquí. Dios fue el que nos trajo. Entonces, ¿cuál era la señal de Dios? La señal de Dios no era para antes. La señal de Dios era para después. ¿Cuántos de nosotros llegamos a algo y decimos, qué carga que fui? Y el Señor dijo, no, no, suave. No llegaste aquí por vos mismo. ¿Te acuerdas de aquella promesa que yo te dice? Sí, Señor. Ok, este es el cumplimiento de la misma. Esa es mi señal de que todo lo que yo te dije que iba a suceder, sucedió y se cumplió. Y por eso tienes esa promesa. Entonces, la señal que le estaba dando Dios a Moisés en ese momento era de que no era para decirle, Moisés, aquí tienes esta señal para que sientas confianza. Y Moisés dijo, ah, sí, sí es del Señor. No, lo que le estaba diciendo es, verás mi poder. Cuando lo hayas sacado y hayan llegado a este monte, ahí verán que realmente yo estuve con ustedes. Entonces sigue diciendo, en Éxodo 3:12 dice, perdón, 3:13. Y aquí viene otra de las dudas de Moisés. Pero Moisés insistió, supongamos, Señor, que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Y qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama ese Dios? Ok, ya habíamos visto que la insuficiencia de Moisés, que no era suficiente, eso Dios dijo, tranquilo, eso yo me encargo. Ahora la duda venía sobre, ¿y qué le digo al pueblo? Porque le dice, supongamos, Señor, y le pone como este escenario, que llego ante los israelitas, yo, Moisés, y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a libertarlos. Aquí he llegado. Y me dicen, ¿cuál Dios?
A ver, de parte de quién viene usted? Recordemos el último encuentro de Moisés con los hebreos. Está en Éxodo 2, 13, 14. Esto ya lo habíamos leído. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces, la vez anterior llegó Moisés, trató de intervenir y le dijeron: ¿y usted quién es? ¿Usted por qué está interviniendo en esto? Ahora, quédense con ese mismo recuerdo. Ahora, imagínense Moisés 40 años recordando eso mismo. Y el Señor le está diciendo: quiero que vayas donde esos israelitas y les digas que el Señor te ha enviado. Me imagino que Moisés decía: Señor, no me creyeron la primera vez. ¿Por qué esta vez sí me van a creer? Bueno, entonces Moisés no estaba dudando que los hebreos se hubieran olvidado de Dios, pero tenía miedo de fallar. De que si le decían, bueno, que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o si era de un Dios falso. Recordemos que ellos estaban en Egipto y tenían muchos dioses los egipcios. Entonces decían: el Dios de sus antepasados. ¿De cuáles de nuestros antepasados? Porque llevamos 400 años en esta tierra y han pasado muchas personas, han muerto muchos de nosotros. ¿Cuál Dios de nuestros antepasados? ¿Los que están aquí o los antepasados desde antes de que estuviéramos aquí? Éxodo 3, 14 y 15. Y vean lo que le responde Dios. Yo soy el que soy, respondió a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor del Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes, y este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Aquí estuve investigando y realmente encontré cosas interesantes, porque cuando dice yo soy, utiliza una palabra que es haya, que es, fue y será. Entonces dice, yo soy, es como yo soy, yo fui, yo seré, el que soy, el que soy, el que fui y el que seré. ¿Ok? Entonces, estaba dando no solamente que yo soy el Dios de este momento, sino que yo he sido el Dios de siempre. Yo he sido el Dios eterno. Yo he sido el Dios que ustedes han escuchado, y yo soy el Dios que siempre estará. Haya es su raíz primaria es ser, existir o acontecer. Es un verbo que solo está en hebreo y en arameo. ¿Okay? Solo en esas dos está. Y se encuentra como 3.560 veces en el Antiguo Testamento, y no solamente se utiliza para estos casos, sino que se utiliza para otros eventos. O en ejemplo, cuando en Génesis 1:3, cuando dice, entonces Dios dijo, sea la luz, cuando dice sea, utiliza la palabra haya. Y hubo luz, o sea, sea, hágase, exista la luz, y se hizo. No es solamente como esto, sino que también lo que se cumple a través de eso. Entonces, Dios le estaba diciendo a Moisés que su nombre era yo soy, debido a que simplemente Dios es. Nunca hubo un tiempo donde Él no existiera o un tiempo donde dejara de existir. Prácticamente lo que le estaba diciendo: el Dios que está haciendo este pacto contigo es el mismo Dios que lo va a cumplir. ¿Ok? Entonces, cuando me pregunten quién me manda, Moisés le dijo a Moisés: dile que yo soy el que soy. Diles que el Dios de sus antepasados, el que cumplió todas las promesas, el que los llegó y hizo tantas cosas por ellos, ese mismo Dios es el que soy ahora. ¿Ok? Entonces, el Dios que es, fue y será, es el mismo Dios que inclusive actualmente en nuestros tiempos es su Dios y el mío. ¿Cree usted que Dios, el Dios de ellos, es el mismo Dios suyo? Porque a veces decimos, es que sí, es que era el Dios del Antiguo Testamento. Sí, es que era el Dios que tenía ese poder, pero nunca lo he visto en mi vida. Y es porque muchas veces creemos que ese Dios ya no existe, y es el mismo Dios, tiene el mismo poder, cumple los mismos pactos de la misma forma que lo hizo con este pueblo, lo hace con nosotros. Entonces,
Volvamos otra vez a Moisés. Moisés era en realidad un mensajero del libertador, pero no era el libertador. Y esto es importante. Dios no le estaba diciendo a Moisés, quiero que vayas y lo hagas porque creo en ti, porque sé las habilidades que tienes, porque eres un hombre fuerte, valiente, empoderado. La sociedad actualmente nos vende ese discurso, que las cosas van a suceder por nuestras habilidades, por lo que hemos estudiado, por lo que somos, por nuestro pensamiento positivo, podremos lograr absolutamente todo. Y todas esas promesas, todo lo que usted quiere, dinero, fama, todo eso va a venir porque usted es muy cargado. Aquí no. Aquí Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, no te necesito por lo que eres, no te necesito por lo que fuiste, te necesito por lo que voy a hacer en ti. Te necesito por cómo te voy a utilizar. Pero sí, tal vez lo que has hecho funciona y voy a utilizar esas habilidades, pero si vas solo no lo vas a lograr. Yo voy a ir contigo, yo te voy a acompañar. El Dios grande, el Dios de Israel, el Dios de antes que es y será y verá, es el mismo Dios que va a ir. Entonces, llega y le dice, bueno, después de estos 400 años, Moisés tenía un trabajo tenía el trabajo de anunciar que ahora era el tiempo de los hijos de Israel, que regresaran a Canaán, que tomaran la tierra prometida. Y Dios llega y le dice, bueno, vamos a hacer esto, voy a hacer aquí. Y le explica todo el plan de lo que va a suceder. Nos vamos a saltar esta parte. Como les digo, no es que estamos viendo el libro, no vamos a ir capítulo por capítulo, sino que vamos a ir viendo eventos. Entonces nos vamos a saltar ahí, vamos a darle a adelantar. Y, eh, y Dios le dice, ya le explica todo. Entonces vean que Dios le llamó la atención a Moisés a través de su poder, con una zarza ardiendo, le habló, escuchó la voz de Dios directamente, le dijo lo que le iba a hacer, lo que le dijo, cómo lo iba a hacer y cómo lo iba a ayudar. Y uno diría, perfecto, ya está todo listo, ya le dije lo que hay que hacer, cómo lo vamos a hacer, adelante. Y entonces Moisés le dice, señor, un pequeño detalle. Vamos a irnos a Éxodo 4, del 1 al 4. Viene la siguiente duda de Moisés. Éxodo 4, 1. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué hago, Señor? O sea, ya el Señor le dijo, yo voy a ir contigo. Diles que el Dios de eterno va a ser el que está contigo. Yo te voy a acompañar. Cuando le dijo, yo te voy a acompañar, quiere decir que lo iba a empoderar. Iba a darle algo especial que la gente dijera, este viene de Dios. Y Moisés decía, ay, pero ¿y si no me creen? Y si me dicen, no, a vos no te ha parecido Dios. No, eso no te lo dijo Dios. Y Dios, vamos a ver en su infinita misericordia, llega y le dice, ¿qué tienes en la mano? Versículo 2 del capítulo 4 de Éxodo. Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que lo agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus manos. Muchas veces, a pesar de que Dios en su presencia nos ha dicho lo que tenemos que hacer, seguimos dudando. Moisés dudaba de la credibilidad que tendría él ante los demás. Seguro él sentía que había perdido en aquel evento contra los egipcios y los hebreos y ya nadie le iba a creer. Es curioso como cuando a veces creemos que decepcionamos a la gente, ¿verdad? O le decimos, es que Dios me dio aquello, Dios me prometió esto y nunca se cumplió, ¿verdad? Y decimos, ¿y cómo les digo ahora que ahora sí es Dios? El problema es cuando tratamos de cumplir las promesas de Dios de nuestra forma, con nuestras fuerzas, en nuestro momento, y esas no van a salir bien. Las promesas de Dios vienen porque Dios nos las da, las pone ahí, pero no es algo que yo pueda humanamente hacer para cumplirlas. ¿Verdad? Viene, ahí entra la misericordia de Dios. Sí, yo tengo que moverme, tengo que actuar, tengo que levantarme, tengo que caminar, eso yo lo tengo que hacer. Pero muchas veces tratamos casi que de manipular las promesas de Dios para que se cumplan cuando nosotros queramos, en el momento que queramos y de la forma que queramos. Y no funciona así.
porque la mayoría de esas veces no sale. Y entonces Moisés decía, ¿y ahora cómo les digo que sí? Di que ahora sí es cierto. Entonces, Dios le dice, bueno, ¿qué tienes en la mano? Él dijo, una vara o un callado. Era lo que utilizaba Moisés para guiar, para proteger, para apoyarse y para caminar. 40 años en el desierto, utilizando esa vara, ayudando a guiar, ayudando a caminar. Entonces, Dios le estaba diciendo, a ver, voy a utilizar lo que tienes en la mano. Voy a darte una prueba de que sí estás capacitado. ¿Qué tienes en la mano? Dijo, una vara. Ok, esa vara la has andado por mucho tiempo. La has utilizado para trabajar. La has utilizado para hacer la obra de guiar a un rebaño de ovejas. Esa misma vara es la que voy a utilizar. Y le dijo, bueno, voy a hacerlo. Inclusive yo imagino que Moisés, cuando era egipcio, tenía un cetro. Y eran de oro y era adornado, pero eso no era el que quería utilizar el Señor. El Señor iba a utilizar una vara, un palo de madera, el palo de un pastor. Ese era el que iba a utilizar, no el del faraón. Entonces, le dice, ¿qué tienes en la mano? Y dice que la vara se convierte en una serpiente tan real que Moisés se asustó y trató de huir de ella. Dios le estaba mostrando que su poder sí era real. Señor, pero le digo, ¿te quieres que te demuestre mi poder? Ok, tira eso y se va a convertir en una serpiente y se convirtió en una serpiente. Y después le dijo, toma la serpiente por la cola. Yo no sé qué tanto saben ustedes de serpientes, yo no sé absolutamente nada. Pero ahí estaba investigando que cuando van a alguien, los que trabajan con serpientes, van a atrapar una serpiente, lo hacen por la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es la parte más peligrosa. Si uno lo agarra por la cola, es muy posiblemente que la serpiente con su cabeza se empiece a enrollar y lo pueda morder y matar. Entonces, uno nunca debe agarrar una serpiente por la cola, sino por la cabeza. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? El Señor le dijo, tómala por la cola. No era que el Señor quería que lo mordiera o que dijera, ven, por no hacerme caso. No, sino que el Señor le estaba mostrando a Moisés quién tenía el control. Dijo, Moisés, es una situación peligrosa tomar a una serpiente por la cola, pero tranquilo, yo te voy a apoyar, yo estoy contigo, yo voy a caminar con vos y esa serpiente no te va a picar, sino que yo te voy a dar la autoridad y el poder para que cuando la agarres, se sujete. Y dice que tomó la serpiente por la cola y se volvió a convertir en una vara. Entonces, Moisés aprendió que en este incidente Dios iba a hacer, le iba a pedir cosas que hiciera aunque fueran incómodas, aunque fueran peligrosas, pero en medio de eso Dios iba a estar con él. Entonces, la duda es una de las principales razones por las cuales las promesas de Dios se atrasan, pero es un asunto de nuestra mentalidad. La duda limita y trae temor, nos paraliza y no podemos avanzar. Seguimos leyendo en Éxodo 4:5. Por esto, ¿por qué? No era porque Moisés iba a llegar y decir, vean lo que sé, ya se convirtió en una, ese es el poder de Dios. No, lo que estaba diciendo, Dios le estaba diciendo, dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No era que por ese truco de magia, por ponerlo así, era que la gente le iba a creer. Era por lo que había sucedido, porque Moisés le había creído a Dios y había con confianza avanzado. Entonces, lo que en realidad importaba era el significado del evento que había pasado y eso transformó la vida de Moisés, en teoría, y eso tenía que llevar confianza para que caminara y pudiera hacer. Ahora, le hace otras dos señales. Digo, bueno, a ver, tenemos lo de la vara, te voy a dar otra señal. Y le dice que tome su mano, la ponga aquí en el pecho, ¿verdad? Y cuando la saca está llena de lepra. Moisés se asusta y Dios le dice que la vuelva a meter y cuando la saca está sana. Eso es restauración. Entonces, en la primera le enseñó confianza. En la segunda le enseñó restauración. El Señor puede restaurar lo que está mal. El Señor puede restaurar lo que está dañado. Pero después le dice que si esto no funciona,
que él va a llegar y puede tomar agua del río, la va a tirar en tierra y esa se va a convertir en sangre. Y esto también lo que implica es juicio. Entonces, el Señor le estaba dando 3 señales. Le dijo, vamos a hacer estas 3 señales. Eran demostraciones físicas que darían a conocer que Dios lo había enviado. Moisés sabía que lo que Dios le estaba pidiendo lo estaba escuchando directamente, pero él seguía dudando y esto creó miedo en él. Este miedo es como un espejo. Y aquí tenemos que tener cuidado con esto, porque cuando nosotros nos reflejamos en el espejo del miedo, nuestras inseguridades, nuestra debilidad, todo es lo que va a reflejar y nos va a decir, no puede. Dios te está prometiendo esto, pero eso no es tuyo. Dios te está prometiendo esto, pero no, en realidad no es para vos. Dios te está prometiendo esto, pero nunca lo vas a lograr. Ese es el espejo en el cual nos vemos y Satanás se aprovecha de eso. Entonces, Moisés empezó a ver esto y empezó a verse un espejo de sus limitaciones. Seguimos leyendo en Éxodos 4:10. Señor, y aquí, vamos a ver, ya teníamos de que le dijo no sé quién, no, quién digo que me manda, quién soy yo, y si no me hacen caso, excusas, un montón de cosas. Y aquí vamos a tener otro, dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer o antier, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Entonces Moisés le está diciendo, Señor, sí, ya sé lo que es, ya sé que me vas a apoyar, que vas a caminar conmigo, que vas a hacer estas muestras de poder tuyo, pero Señor, vieras que hay otro pequeño defecto, vieras que no soy muy bueno en hablar, vieras que no soy muy bueno en hacer esto. Cuando yo comencé a hacer estos videos, en realidad, siempre he considerado que no soy bueno haciendo videos, tardé mucho tiempo en hacerlo porque decía, no, es que no, yo esa gracia que tienen algunos de hacer videos, no, yo no lo logro. Y me frenaba y hacía muchas cosas que hasta después que dije, bueno, ahí es como salgan. Y ahí ha ido saliendo. ¿Ok? Pero ponemos a veces nuestras excusas y decimos, Señor, es que yo no soy bueno haciendo esto. Señor, es que la verdad, vieras cómo me cuesta a mí hablar con la gente. Señor, me estás pidiendo que sirva en este ministerio, pero vieras cómo yo no lo logro. Y ponemos excusas. Yo no sé ustedes, pero ya a mí ya para este punto, Moisés me está decepcionando un poco. Pero ya cuando lo estudiamos, digo, Moisés, no sé, yo ya estaría un poco quitado y hubiera dicho, no, Moisés, ¿sabes qué? No, mejor voy a utilizar a otro. Entonces, pero es que también vieran cómo me recuerda a mí, cómo me recuerda cuando Dios me dice, me ha dado una promesa o me ha dado algo y soy yo el que digo, no, Señor, yo no tengo la habilidad para eso. Y el Señor ya me ha dicho, yo te voy a acompañar, yo lo voy a hacer, vamos a caminar juntos y empiezo a inventar excusas para no hacerlo. Pero vean, y aquí es donde la Biblia es impresionante. Vamos a adelantarnos en el tiempo, vamos a irnos al Nuevo Testamento. Y vamos a leer Hechos 7:22. Aquí está Esteban, el discípulo, ¿verdad? En Hechos, hablando delante del consejo. Y vean lo que dice de Moisés. Pongan atención. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en su obra. Y dice, suave. Dice que Moisés fue instruido con toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras. Quiere decir que podía hablar. Quiere decir que tenía esa elocuencia. Y sus obras. Quiere decir que lo que hacía tenía poder. Entonces dice, suave. Entonces, ¿por qué Moisés dijo, no, Señor, es que yo no puedo, vieras cómo me cuesta hablar? Muchas veces nosotros ponemos excusas que ni siquiera nosotros mismos no las creemos. Porque tal vez usted sí tenga la habilidad para hacer algo, pero usted mismo se la ha cortado. Tal vez Dios le está diciendo que usted va a hacer esto, pero usted mismo dice, no puedo porque viera cómo me cuesta a mí esto. Y ahí está la promesa de Dios. Delante suyo. Pero esa limitación que usted mismo se pone no lo deja avanzar. Esa limitación que usted mismo se pone
lo va a impedir que usted pueda alcanzar esa promesa de Dios para su vida. Entonces, seguimos leyendo en Éxodo 4, del 11 al 12. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Entonces Dios dijo, a ver, Moisés, ya te dije que iba a ir con vos. Ya te dije que te iba a dar autoridad. Ya inclusive te di 3 muestras físicas que puedes hacer inclusive para que te crean. Ahora me vienes a decir que no puedes hablar. Y Dios le dijo, bueno, hagamos una cosa. Le dice, vea, piense, el mudo o el que habla, el ciego o el que ve. Soy yo el que lo controla todo eso. Así que le dice, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Yo te diré, yo no solamente te acompañaré, sino que cuando hables, seré yo hablando por vos. Mira, Moisés, lo único que necesito es el envase. Moisés, lo único que necesito es que vayas y yo me muevo. Usted no piense, usted no haga, no sea creativo. Soy yo el que va a hacer por medio suyo. Yo voy a hablar, yo le voy a enseñar lo que tienes que decir. Nada más, ve. Es lo único, Moisés, que te estoy pidiendo. Ve, muévete, camina, llega a Egipto y de lo demás yo me encargo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, finalmente, Moisés termina con las excusas y revela su corazón. Vemos que no era un problema de habilidad, sino de disposición. Y aquí viene otra vez Moisés, en su humanidad, creyendo que él no era digno. Hechos 4, 13 al 17. Y él le dijo, ay, Señor, envíate, ruego, a cualquier otra persona. No me envíes a mí, Señor. Vea, sí, yo sé que usted va a estar conmigo, yo sé que usted me va a dar autoridad, yo sé que yo puedo hacer esto y la vara se va a convertir en serpiente, y lo de la mano, y lo otro, y yo sé que vas a hablar a través de mí, pero ¿por qué mejor no envías a alguien más? Yo no quiero. Entonces Jehová se enojó, ya yo me había enojado de hace 3 preguntas atrás, pero entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco ya a tu hermano Aarón, el levita, el que habla bien? A ver, Moisés, ¿no crees que ya yo conozco otras personas que sí lo harían bien? ¿No crees que conozco otras personas que tienen todas las habilidades? Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras que yo estaré en tu boca y en la suya. Y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Será como tu boca y tú ocuparás el lugar, para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. ¿Cuántas excusas ponemos para no hacer la tarea? ¿Cuáles excusas da usted para no hacer la tarea? Pero realmente quiere. Dios quiere utilizarnos, pero es una disposición nuestra. Entonces, Dios ahora sí se enoja. Vean, no se enojó cuando le preguntó, ¿y yo quién soy? No se enojó cuando le dijo, ¿y quién me envía? No se enojó cuando mostró la incredulidad de lo que Dios le decía que dijera, y no se enojó cuando Moisés se declaró incapacitado, pero sí se enojó cuando no estuvo dispuesto. Es que a Dios no le enoja lo que usted no pueda. A Dios lo que le enoja es que usted no quiera. ¿Verdad? Cuando usted decimos, pero está todo eso para mí, Dios tiene todo eso para mí, pero no quiero. Y Dios, ahí es donde Dios dice, a ver, ya aquí, ya no aguanté. Y dice que entonces Dios realmente quería utilizar a Moisés. Porque le dijo, ¿no crees que yo conozco personas mejores que vos? Claro que conozco personas mejores que vos. Claro que es que hay personas que tienen más capacidad. Pero no quiero a esas personas, te quiero a ti. No quiero que esa bendición tan solo sea para esa persona. Quiero que esa bendición sea para tu vida.
Moisés, te quiero utilizar. Moisés, quiero que veas mi poder. Moisés, quiero que vos, Moisés, lo veas. Entonces, Moisés tal vez no estaba dispuesto por su pasado, ¿verdad? Entonces, la verdad es que Moisés no estaba dispuesto, no, era que no estaba dispuesto, no que era incapaz. Entonces, Dios sí sabía lo que era capaz, Moisés, pero Moisés ponía esa limitante. Aún así, Dios pone a alguien no para que haga el trabajo de Moisés, sino para convertirse en el vocero de Moisés. No le dijo, bueno, hagamos una cosa, voy a utilizar a Aarón y vos vas a acompañarlo, yo voy a hablar a través de Aarón, vos vas a estar ahí, vas a disfrutar de las bendiciones que le voy a dar a Aarón y todo el poder que Aarón va a tener. No, Dios dijo, vamos a hacer algo. Te voy a poner a Aarón y va a ser tu vocero, pero el poder va a fluir a través tuyo, a través de Aarón. Entonces le dijo, yo le voy a poner mis palabras en tu boca para que tú se las digas a Aarón, para que Aarón se las diga al pueblo. Aarón se convertirá en el vocero del pueblo y tú te convertirás en la voz de Dios para el pueblo. ¿Ok? Entonces, Moisés, ¿verdad? Se convierte ya no en el paquete completo. Aarón era simplemente alguien que repetía, no tenía una relación con Dios, no había tenido este encuentro con Dios, Aarón. Entonces, Dios no necesita líderes en realidad. A ver, yo creo que Dios no necesita líderes como Aarón. Dios no necesita que alguien, o sea, que haya un líder que le pida a otro para que le diga cuál es la voluntad de Dios. Un día de estos hablaba con una señora, ¿verdad? Estaba enferma y yo le dije, bueno, vamos a estar orando por eso. Y me dice, ay, pídele usted a Dios, usted que está más cerca ahí, usted que trabaja en la iglesia, pídale usted a Dios. Y le dije, no, a ver, la misma distancia que tenemos usted y Dios, o sea, Dios nos escucha a usted y a mí de la misma forma. Voy a acompañarla, pero Dios también la va a escuchar a usted. ¿Verdad? Pero a veces creemos que nosotros no somos dignos, entonces que tenemos que buscar a alguien para que ese alguien pueda ir a donde Dios, para que Dios le diga a través de esa persona y que esa persona nos lo diga a nosotros para nosotros decirlo a otro. Ese no es el tipo de liderazgo que Dios quiere. Y no sé, a pesar de que sí, lo usó, no sé si es el tipo de liderazgo que Dios quería en Moisés. Dios creía en Moisés. Dios sabía el potencial de Moisés. Y por algo no entró a la tierra prometida al final. Entonces Dios quiere el paquete completo. Recordemos que Dios no le estaba diciendo a Moisés que debía ser alguien que estuviera preparado, sino alguien que se dejara usar. Créame que Satanás va a utilizar esto para que usted no pueda alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Para que usted no se levante, no camine, no conquiste esas promesas de Dios. Para usted van a aparecer los no puedo, esto no es para mí, esto va a salir mal. Pero lo que tenemos que entender es que no están las fuerzas y las habilidades y las herramientas que nosotros tenemos, sino las que Dios nos va a dar. Así que Dios nos va a dar la salvación, dispone de promesas para nosotros, nos da las herramientas para conquistarlas. Nosotros solo tenemos que tomar la decisión de levantarnos, caminar, empuñar las herramientas que Dios nos va a dar y luchar esas batallas por esas promesas. En los capítulos siguientes vamos a ver cómo Dios va a ir, le dice a Moisés, bueno, Moisés acepta, Moisés se va para donde Yetro, recoge a su familia, va caminando, se encuentra en el monte Sinaí otra vez con Aarón, y de ahí Moisés, su familia y Aarón van a ir caminando hasta Gosén, que es la tierra en Egipto donde estaba el pueblo de Israel y el faraón. Entonces ahí en el mapa ven el recorrido, ¿verdad? Entonces salió de Madián, se fue al monte Sinaí, de ahí volvió a Madián, de ahí se fue otra vez al monte Sinaí y de ahí se fue para Egipto. Moisés al final aceptó, ¿verdad? No vamos a leer todo lo demás que sigue, vamos a saltarnos a otro evento importante que le puse, no es nuestra victoria, la próxima semana se llama así, no es nuestra victoria. Y el pueblo de Israel creyó que sí era de ellos. Entonces, y esta mentalidad que venía desde Moisés
lamentablemente fue impregnada en el pueblo. Y también un pueblo como era, empezó a hacer cosas que no agradaban a Dios. Entonces, vamos a estar hablando la próxima semana de No es nuestra victoria, de cuando ya el pueblo de Israel sale de Egipto y todos los eventos, y vamos a ir estudiando diferentes eventos que van a ir en este recorrido. Entonces, yo creo que realmente yo aprendí muchísimo y me confrontó muchísimo sobre cómo mi actitud puede entorpecer lo que Dios quiere hacer en mi vida, cómo mis excusas, cómo todo lo que mis inseguridades pueden llegar a entorpecer esto. Y espero que también esta palabra haya impactado su vida. Me gustaría que en los comentarios pongan qué fue lo que aprendieron. Los de la semana pasada, impresionante, realmente gracias por compartirlos, aprendí muchísimo. Pongan en los comentarios qué le dijo Dios, cuál fue un versículo que le llamó la atención, qué pudo aprender esta semana. Aprendamos y crezcamos todos juntos. Realmente muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con el próximo capítulo y como les dije, se llama No es nuestra victoria. Hasta luego y nos estamos viendo.